Mis padres me robaron todo y dijeron, gracias por tu ingenuidad, pero yo me reí porque ellos no sabían. Soy Emily Harper, tengo 29 años, y el mes pasado estaba lista para comprar la casa de mis sueños, después de haber ahorrado $390,000 en 10 años. Tenía varios trabajos, vivía en un apartamento diminuto y sacrifiqué todo por este momento. Luego descubrí que mis padres habían vaciado mi cuenta. Cuando los confronté, mi padre sonrió fríamente y dijo, gracias por tu ingenuidad. Tu dinero ahora ha asegurado el futuro brillante de tu hermano. No pude contener la risa. Si te preguntas por qué, déjame contarte dónde empezó todo esto. Déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios, y dale a me gusta y suscríbete para acompañarme en este salvaje viaje de traición y triunfo inesperado. Crecer en Boston con Diane y Richard Harper no fue fácil. Desde mis primeros recuerdos, mis padres mantuvieron un control férreo sobre cada aspecto de mi vida. Mis elecciones de ropa, mis círculos de amistad, mis actividades extracurriculares, incluso los libros que leía estaban sujetos a su aprobación. Nada en nuestra extensa casa colonial era realmente mío. La privacidad era un concepto extraño. Solo buscamos tu bienestar, decía mi madre, mientras desmantelaba sistemáticamente cualquier sentido de autonomía que yo intentara construir. Ella era una ejecutiva de marketing que trataba la crianza como otro proyecto para ser gestionado con precisión clínica. Mi padre, un asesor financiero con reputación de estrategias de inversión agresivas, controlaba las finanzas familiares con una rigidez similar. El dinero no es algo de lo que los niños deban preocuparse, decía siempre que preguntaba sobre ahorros o asignaciones. Mientras tanto, documentaba cada centavo que gastaba en un pequeño cuaderno negro que guardaba en el cajón de su escritorio. El marcado contraste en cómo trataban a mi hermano menor, Tyler, hizo que su comportamiento controlador hacia mí fuera aún más evidente. Tyler, 4 años menor que yo, aparentemente no hacía nada mal. Su habitación era su santuario. Sus elecciones rara vez se cuestionaban. Mis padres financiaban generosamente sus aficiones, desde equipos de juego caros hasta ligas de fútbol viajeras. Cuando destrozó su primer coche a los 17, le compraron uno más nuevo y mejor, sin regaños. Los chicos son así, se encogía de hombros mi madre, mientras yo recibía una charla de 2 horas por llegar a casa 15 minutos tarde del toque de queda. Quizás su favoritismo hacia Tyler fue lo que me empujó a la independencia financiera tan pronto. A los 16, conseguí mi primer trabajo en una cafetería local, escondiendo las propinas en un libro ahuecado en mi estantería. A los 18, había ahorrado lo suficiente para mi primer semestre en un colegio comunitario, al que asistía mientras trabajaba a tiempo completo. Mis padres se enfurecieron cuando me mudé a los 19, llevando mis escasos ahorros y muebles de segunda mano a un apartamento compartido a 30 minutos de distancia. Estás cometiendo un error terrible, me advirtió mi padre. Volverás en 6 meses. En cambio, prosperé. Me trasladé a una universidad de 4 años con una beca parcial, especializándome en informática. A los 22, conseguí un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa de tecnología, y a los 25, había ascendido a un puesto de desarrollador senior. Mi estrategia de ahorro era metódica, el 30% de cada cheque de pago iba a una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Vivía con compañeros de piso, conducía un coche de 15 años, cocinaba en casa y compraba ropa de segunda mano. Cada bono, reembolso de impuestos y pago de trabajos secundarios iba directamente a ahorros. Mis hojas de cálculo registraban cada dólar, proyectando exactamente cuándo alcanzaría mi objetivo de $400,000 para el pago inicial de una casa y un fondo de emergencia. Mi relación con mis padres siguió siendo tensa pero civil durante esos años. Los visitaba en las principales fiestas, llamaba una vez a la semana y eludía sus preguntas inquisitivas sobre mis finanzas. Estoy bien, se convirtió en mi respuesta estándar. Cuando conocí a Jessica en una conferencia de tecnología hace 3 años, mi vida se expandió de maneras que no había anticipado. Ella era brillante, divertida y entendía mi impulso de independencia sin que yo tuviera que explicárselo. Después de un año de noviazgo, nos mudamos juntas, lo que redujo aún más mis gastos de vida y aceleró mi línea de tiempo de ahorro. Fue Jessica quien me animó a empezar a buscar casa hace 6 meses, a pesar de que me faltaban $10,000 para alcanzar mi objetivo. Los bienes raíces en esta área no se están abaratando, señaló lógicamente. Y las tasas de interés todavía son razonables. Tiene sentido empezar a buscar ahora.
pasamos los fines de semana visitando casas abiertas, refinando gradualmente nuestra lista de deseos: 3 dormitorios, una oficina en casa, una cocina decente, un pequeño jardín, y lo más importante, una ubicación que no requiriera un desplazamiento agotador a ninguno de nuestros trabajos. Cuando encontramos la casa perfecta en un barrio tranquilo, justo a las afueras de la ciudad, lo supe de inmediato. La casa Craftsman de 3 dormitorios, con carpintería original y una cocina renovada, estaba listada en $385.000, casi exactamente lo que había ahorrado. Podríamos poner una oficina en el dormitorio más pequeño, dijo Jessica mientras paseábamos por las habitaciones soleadas durante nuestra segunda visita. Y el patio trasero tiene suficiente espacio para ese jardín que siempre has querido. Por primera vez en mi vida, me permití imaginar un futuro que sentía completamente mío, un hogar que nadie podría controlar o quitarme, una base para la vida por la que había estado trabajando durante una década. Mis padres, como era de esperar, fueron menos entusiastas. Ser propietario de una casa es una trampa a tu edad, insistió mi padre durante una llamada telefónica de domingo. Estarás atada a mantenimiento e impuestos de propiedad cuando deberías estar concentrándote en el avance profesional. ¿Y por qué precipitarse en un compromiso así?, añadió mi madre. Todavía eres muy joven. Hay mucho tiempo para sentar cabeza más tarde. Su reacción era esperada, así que no compartí más detalles sobre la casa ni mis planes para hacer una oferta. Por eso me confundió que, durante nuestra siguiente cena familiar, mi padre mencionara los hermosos gabinetes de roble en la cocina de la casa que estaba considerando. No les había hablado de los gabinetes de roble. ¿Cómo supiste eso?, pregunté, deteniendo el tenedor a mitad de camino hacia mi boca. Mi padre se quedó momentáneamente desconcertado antes de recuperarse. Debes haberlo mencionado durante nuestra última llamada. Sabía que no lo había hecho, pero lo dejé pasar, atribuyéndolo a la coincidencia o quizás a que Jessica lo mencionó durante una conversación aparte con ellos. Mirando hacia atrás, ese momento debería haber sido mi primera advertencia de que algo no estaba bien. El primer signo concreto de que algo andaba mal llegó 3 días después de esa cena, cuando mi teléfono vibró con una notificación que no reconocí: acceso a cuenta confirmado desde un nuevo dispositivo. Fruncí el ceño ante la alerta de mi aplicación bancaria, que no había abierto ese día. Inmediatamente inicié sesión a través de mi navegador seguro y revisé mi actividad reciente. Todo parecía normal, no había transacciones no autorizadas. Aún así, la notificación me molestó lo suficiente como para llamar a la línea de atención al cliente del banco. Mostramos un inicio de sesión desde una nueva dirección IP a las 2:15 de la tarde de hoy, confirmó el representante, después de verificar mi identidad. Parece ser desde dentro de su estado. ¿Le gustaría que bloqueáramos su cuenta y emitiéramos nuevas credenciales? Como nada parecía estar mal con mi saldo o historial de transacciones, opté por cambiar la contraseña, asumiendo que tal vez había iniciado sesión desde el trabajo y lo había olvidado. Aún así, una persistente sensación de inquietud permaneció. 2 días después, volvió a suceder. Esta vez, recibí una notificación por correo electrónico sobre un inicio de sesión exitoso desde un dispositivo no reconocido. Inmediatamente volví a llamar al banco, esta vez hablando con un especialista en seguridad llamado Marcus. Señora Harper, estoy viendo múltiples puntos de acceso a su cuenta durante la última semana, explicó después de revisar mis registros. Algunos parecen ser de dispositivos móviles no registrados en su perfil. ¿Falta algo?, pregunté, mi corazón comenzando a acelerarse. ¿Alguien ha transferido dinero? Todavía no veo ninguna transferencia no autorizada, pero ha habido varias consultas sobre procedimientos de transferencia bancaria, respondió Marcus. ¿Le gustaría que aplicara un congelamiento temporal a su cuenta, mientras investigamos más a fondo? Acepté de inmediato, estableciendo protocolos de seguridad adicionales, incluida la exigencia de confirmación verbal de cualquier transferencia superior a $1.000. Marcus me aseguró que supervisarían mi cuenta de cerca y sugirió que hiciera un análisis de seguridad en todos mis dispositivos. Esa noche, hice exactamente eso, comenzando con mi teléfono y luego pasando a mi ordenador portátil. Nada parecía inusual hasta que ejecuté un análisis profundo del sistema en mi ordenador personal, el que había tenido durante unos 3 años y usaba principalmente para administrar mis finanzas y proyectos personales. El análisis reveló un programa desconocido que se ejecutaba silenciosamente en segundo plano, algo que no aparecía en mi lista de programas habitual.
Después de investigar un poco y llamar a un amigo experto en tecnología, descubrí que era un sofisticado software de seguimiento que podía registrar pulsaciones de teclas, capturar capturas de pantalla y esencialmente monitorear todo lo que hacía en mi ordenador. La sangre se me heló mientras intentaba determinar cuándo y cómo se había instalado este software. Entonces recordé, unos 4 meses antes, mi ordenador portátil había estado funcionando lentamente, y durante una visita a casa de mis padres, mi padre se había ofrecido a limpiarlo por mí. Ejecutaré algunos programas de diagnóstico y optimización, había dicho, llevándose mi ordenador a su oficina en casa durante varias horas. Ya sabes, esto es lo que hago por mis clientes todo el tiempo. Me lo devolvió más tarde esa noche, notablemente más rápido y como nuevo. Le di las gracias, sin sospechar nunca que había aprovechado la oportunidad para instalar spyware. Con creciente temor, me di cuenta de que esto significaba que mis padres potencialmente habían estado monitoreando mis actividades financieras durante meses. Habrían visto mis sesiones bancarias en línea, mis búsquedas de casas, cada correo electrónico sobre preaprobaciones de hipotecas, e incluso conversaciones con Jessica sobre nuestros planes futuros. Con las manos temblando, inicié sesión en mi cuenta de ahorros principal usando la tablet de Jessica, saltándome el congelamiento temporal con una verificación telefónica. El saldo indicaba $0. Donde debería haber habido $390.000, el resultado de 10 años de ahorro disciplinado y sacrificio, no había nada. Revisé frenéticamente mi historial de transacciones para encontrar una transferencia bancaria completada el día anterior, enviando el saldo completo a una cuenta que no reconocía. La habitación daba vueltas a mi alrededor, mientras Jessica se apresuraba, alarmada por el sonido que salió de mi garganta, algo entre un jadeo y un grito. Emily, ¿qué pasa?, preguntó, agarrándome por los hombros mientras miraba fijamente la pantalla. Se ha ido, susurré. ¿Todo? 10 años de ahorros, la casa, nuestro futuro, todo se ha ido. Jessica tomó la tablet, escaneando rápidamente la información. Esto tiene que ser fraude, dijo con firmeza. Llamaremos al banco ahora mismo y lo denunciaremos. Pueden revertir las transferencias bancarias si actuamos rápido. Pero, mientras recuperaba la compostura y miraba más de cerca los detalles de la transferencia, me di cuenta de algo espantoso. La información del titular de la cuenta receptora incluía un nombre que reconocí demasiado bien, Richard Harper, mi padre. No es fraude, dije en voz baja. Son mis padres. Intenté llamarlos de inmediato, pero ninguno respondió. Los mensajes de texto no fueron leídos. Incluso les envié un correo electrónico a sus direcciones personales y de trabajo con el asunto urgente, por favor, contáctenme, pero no recibí respuesta. Por la mañana, después de una noche en vela dando vueltas por nuestro apartamento, les había dejado 6 mensajes de voz y enviado innumerables mensajes. El silencio era ensordecedor, y en ese silencio, mi shock se transformó en algo más duro, más decidido. Voy para allá, le dije a Jessica mientras agarraba las llaves de mi coche. ¿Hoy? Voy contigo, respondió ella, ya buscando su chaqueta. Negué con la cabeza. Tengo que hacer esto sola, pero te llamaré de inmediato si necesito ayuda. Mientras conducía los 40 minutos hasta la casa suburbana de mis padres, mi mente corría a través de posibles explicaciones, cada una más inverosímil que la anterior. Quizás fue un terrible error. Tal vez estaban tratando de proteger el dinero de alguna manera. ¿Podrían haberlo transferido a un mejor vehículo de inversión como una sorpresa equivocada? Pero el software de seguimiento en mi ordenador contaba una historia diferente. Esto fue calculado, deliberado, una violación tan profunda que apenas podía procesarla. La familiar calle bordeada de árboles donde crecí se veía exactamente igual que siempre. Setos cuidadosamente recortados, macizos de flores recién acolchados, la bandera estadounidense ondeando en el porche delantero. Todo en su lugar correcto, tal como mis padres preferían. Aparqué en la entrada detrás del sedán de lujo de mi padre y me senté un momento, armándome de valor. Luego caminé por el sendero de ladrillos y toqué el timbre, aunque todavía tenía una llave en algún lugar de mi apartamento. Mi madre abrió, su expresión cambió de sorpresa a algo cuidadosamente neutral al verme. Emily, dijo, dando un paso atrás para dejarme entrar. Esto es inesperado. Usualmente cenamos los domingos, no visitas de improviso un martes. ¿Está papá en casa?, pregunté, sin molestarme en las cortesías. ¿En su estudio?
¿Está todo bien? No respondí, simplemente pasé junto a ella hacia la oficina de mi padre. Él levantó la vista de su ordenador al entrar, quitándose las gafas de lectura. Emily, dijo, sonriendo insípidamente. ¿Qué te trae por aquí un día entre semana? Cerré la puerta detrás de mí, de repente consciente de lo tranquila que me sentía. Más allá de la ira, más allá del shock, algo cristalino y claro se había formado en mi pecho. Sé lo que hicieron, dije simplemente. La expresión de mi padre no cambió. Tendrás que ser más específica. $390.000 transferidos ayer de mi cuenta de ahorros a la tuya, y el software de seguimiento que instalaste en mi ordenador portátil cuando supuestamente lo arreglaste. Un destello de algo. No exactamente culpa, pero quizás sorpresa de que lo hubiera descubierto todo tan rápido. Luego su rostro se endureció en firme resolución. Siéntate, Emily, dijo, señalando la silla frente a su escritorio, la misma silla donde me había sentado para innumerables conferencias durante mi infancia. Permanecí de pie. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté. Mi madre entró entonces, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Richard, dijo en voz baja. Ella lo sabe. Por supuesto que lo sabe, respondió él. Más pronto de lo que esperábamos, pero eso no cambia nada. Volvió a mirarme. El dinero está seguro, dijo, como si eso lo respondiera todo. Tomamos una decisión familiar sobre su mejor uso. Una decisión familiar, repetí incrédulamente. ¿Tomaste una decisión sobre mi dinero, que he ahorrado durante 10 años, sin siquiera hablar conmigo? Eso no es una decisión familiar. Eso es robo. No seas dramática, interrumpió mi madre, con voz aguda. Somos tus padres. Siempre hemos sabido lo que es mejor para ti, incluso cuando tú no puedes verlo. Tengo 29 años. Tengo una carrera exitosa, una relación, y hasta ayer, tenía un plan para comprar una casa. No tenían derecho a interferir. Mi padre se puso de pie, su estatura seguía siendo imponente, a pesar de que yo ya era adulta. Teníamos todo el derecho. Estabas a punto de cometer un terrible error financiero, atando todos tus activos líquidos en una propiedad sobrevalorada en un mercado que está a punto de cambiar. Te protegimos de ti misma. Robándome, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Redistribuyendo los recursos familiares donde harán el mayor bien, corrigió. Tu hermano ha sido aceptado en una escuela de negocios de élite, y tiene una idea de startup que necesita capital. Su educación y negocio beneficiarán a esta familia por generaciones. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió y se cerró. Y momentos después, mi hermano, Tyler, apareció en la puerta del estudio, con cara de confusión al encontrarnos a todos allí. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotros. Nada que te incumba, dijo mi madre rápidamente. En realidad, dije, girándome para mirarlo, acaban de robarme toda mi cuenta de ahorros para dártela a ti. $390.000 que he estado ahorrando durante 10 años para comprar una casa. Aparentemente, tu educación y tu idea de negocio son más importantes que mi futuro. Los ojos de Tyler se abrieron. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Miró a nuestros padres. Díganme que no es cierto. La expresión de mi padre se endureció. Emily está siendo egoísta, como de costumbre. Tomamos una decisión que beneficia a la familia en general. ¿Robándole su dinero?, preguntó Tyler incrédulamente. No es robar cuando es por el bien de tu propio hijo, insistió mi madre. Emily estaba a punto de desperdiciar todo ese dinero en una casa que no necesita a su edad. Tu futuro es más prometedor. Tyler parecía horrorizado. Nunca pedí eso. Nunca querría que me quitaran su dinero. Mi padre agitó la mano con desdén. Lo entenderán cuando sean mayores, ambos. A veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles. Se volvió hacia mí, con una expresión engreída. Gracias por tu ingenuidad. Tu dinero ahora ha asegurado el futuro brillante de tu hermano. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, empecé a reír. No una risa pequeña, sino una carcajada completa que me hizo doblarme por la cintura. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Emily,
dijo mi madre cautelosamente. ¿Estás bien? Me enderecé, secándome las lágrimas de los ojos. Estoy mejor que bien. Estoy fantástica, porque no obtuvieron lo que creen que obtuvieron. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? $390.000 es lo que tenía en total en ahorros, expliqué, todavía sonriendo. Pero la semana pasada, después de obtener la preaprobación para una hipoteca, trasladé $351.000 a una cuenta separada y segura en un banco diferente. Uno que ustedes no conocían. La cuenta que vaciaron solo tenía $39.000. El color se fue del rostro de mi padre. Eso no es posible. Monitoreamos tu cuenta principal. Nunca hiciste grandes transferencias. No, no las hice, acepté. Porque después de notar algunas actividades extrañas en mi cuenta, fui al banco en persona y arreglé para que un banquero me ayudara a transferir los fondos físicamente, sin rastro digital. Planeaba sorprender a Jessica con la buena noticia de que podríamos hacer una oferta por la casa, con fondos adicionales para renovaciones. Mi madre se hundió en una silla. «Estás mintiendo». «Llama al banco si no me crees», respondí. «Aunque no estoy segura de que quieras llamar más la atención sobre lo que hicieron». Tyler se colocó a mi lado. «No quiero tener nada que ver con esto», dijo con firmeza. «Lo que sea que te quitaron, no lo quiero, y te ayudaré a recuperarlo». El shock de mi padre se transformó rápidamente en ira. «Hijos ingratos. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes». «Lo que ustedes han hecho», dije, con voz firme, «es cometer fraude y robo. Instalaron spyware en mi ordenador sin mi conocimiento ni consentimiento. Usaron esa información para acceder a mi cuenta bancaria sin autorización. Y transfirieron fondos que no les pertenecían. Eso no es ser padres. Eso es criminal. No presentarías cargos contra tus propios padres», dijo mi madre, pero la incertidumbre parpadeó en sus ojos. «Ya verás», respondí. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta. «Tienen 24 horas para devolverme mis $39.000. Después de eso, iré a la policía con pruebas de todo lo que han hecho». Mientras Tyler y yo salíamos juntos, dejando a nuestros padres atónitos en el estudio, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que no me había dado cuenta de que había estado cargando toda mi vida. Mi plazo de 24 horas llegó y se fue, sin dinero devuelto y sin comunicación de mis padres. Fiel a mi palabra, presenté una denuncia policial a la mañana siguiente, llevando copias de los extractos bancarios, capturas de pantalla de la transferencia bancaria no autorizada y pruebas del spyware encontrado en mi ordenador. La detective Kimberly Walsh tomó mi declaración, su expresión se volvía cada vez más seria a medida que explicaba la situación. «Desafortunadamente, vemos casos como este más a menudo de lo que podría pensar», me dijo. «La explotación financiera familiar es sorprendentemente común. Aunque los métodos de sus padres fueron inusualmente sofisticados». Explicó que investigarían, pero también recomendó que consultara a un abogado especializado en delitos financieros. «Los cargos penales son una vía», dijo, «pero la acción civil puede ser su mejor opción para recuperar los fondos rápidamente». Por recomendación de un colega, encontré a Sarah Williams, una abogada que había manejado varios casos de abuso financiero parental de hijos adultos. Su oficina era pequeña pero impecablemente profesional, y escuchó atentamente mientras le contaba mi historia. «Lo primero es lo primero», dijo cuando terminé. «Solicitaremos una orden judicial de emergencia para congelar los fondos que tomaron, para que no puedan gastarlos ni esconderlos. Luego procederemos con acciones civiles para la devolución de su dinero, además de daños, y trabajaremos con la policía en posibles cargos penales». Fiel a su palabra, Sarah actuó rápidamente. Al final de la semana, un juez había concedido nuestra solicitud de congelar las cuentas de mis padres donde se había depositado mi dinero. La demanda formal presentada contra ellos incluía cargos de robo, fraude, acceso no autorizado a ordenadores e invasión de la privacidad. La respuesta de mis padres fue rápida y predecible. Contrataron a Bradford Montgomery, uno de los abogados más caros de la ciudad, conocido por representar a clientes ricos en disputas financieras complejas. Su respuesta formal a nuestra demanda fue una mezcla de negación y justificación, alegando que habían actuado por preocupación parental y deber fiduciario.
Más impactante fue su contrademanda, alegando que yo les había pedido dinero prestado durante mi edad adulta temprana con un acuerdo verbal para devolverlo, y que los $39.000 que tomaron eran simplemente la recaudación de esta deuda familiar. Esto es completamente fabricado, le dije a Sara cuando me mostró su escrito. Nunca les he pedido dinero prestado como adulta. De hecho, he sido económicamente independiente desde los 19 años. Te creo, me aseguró. Pero necesitaremos reunir pruebas para refutar sus afirmaciones. Registros bancarios que muestren sus ingresos y gastos a lo largo de los años, testimonios de amigos o colegas que puedan dar fe de su independencia financiera, cualquier cosa que contradiga su narrativa. El caso rápidamente llamó la atención más allá de nuestra familia. Las noticias locales publicaron una historia sobre las preocupaciones modernas de privacidad digital, sin nombrarnos directamente, pero haciendo referencia clara a nuestra situación. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de amigos, colegas e incluso algunos parientes lejanos, todos expresando distintos grados de shock, apoyo o, en algunos casos, críticas por emprender acciones legales contra mis propios padres. Los mensajes más dolorosos vinieron de la hermana de mi madre, mi tía Lauren, que siempre había sido amable conmigo cuando crecía. Los asuntos familiares deben quedarse dentro de la familia, escribió. Sus padres pueden haber cometido un error, pero arrastrarlos por los tribunales solo destruirá cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Es eso realmente lo que quieres? Lo que quería, me di cuenta, era algo que mi tía no podía entender: responsabilidad. Por una vez en mi vida, quería que mis padres enfrentaran las consecuencias de su comportamiento controlador, en lugar de que se les permitiera reescribir la realidad para adaptarla a sus preferencias. Jessica demostró ser mi apoyo incondicional durante todo esto. Se tomó días libres en el trabajo para acompañarme a reuniones con Sara, organizó nuestro creciente archivo de pruebas y me abrazó las noches en que el estrés y el dolor finalmente me alcanzaban. Estás haciendo lo correcto, me susurraba mientras lloraba sobre su hombro. Defenderte no te convierte en una mala hija. Rompieron tu confianza de la manera más fundamental. Tyler, también, me sorprendió con su apoyo inquebrantable. A pesar de la presión de nuestros padres y parientes, proporcionó una declaración escrita confirmando que nunca había pedido ni querido mi dinero y detallando el patrón de favoritismo y control que había presenciado al crecer. Siempre me he sentido culpable por lo diferente que nos trataban, confesó durante un almuerzo conmigo y Sara. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Lamento no haberte defendido antes. La parte más difícil del proceso legal fue la declaración, donde tuve que sentarme frente a mis padres y su abogado, respondiendo preguntas durante horas. Se veían más pequeños de alguna manera, la apariencia perfectamente cuidada de mi madre mostrando grietas de estrés, la postura segura de mi padre disminuida. Bradford Montgomery, su abogado, intentó repetidamente pintarme como desagradecida, financieramente irresponsable y vengativa. ¿No es cierto?, preguntó, mirando por encima de sus gafas, que sus padres le aconsejaron repetidamente que no comprara una propiedad a su edad, mostrando una sabiduría financiera que usted optó por ignorar. Expresaron su opinión, respondí cuidadosamente, como Sara me había instruido. Pero las opiniones no les dan derecho a acceder a mi cuenta bancaria sin permiso o a instalar spyware en mi ordenador. ¿Y no es cierto que la educación y las perspectivas de negocio de su hermano representan una mejor inversión a largo plazo para los recursos familiares que una casa sobrevalorada en un mercado volátil? Sara objetó antes de que pudiera responder. Recursos familiares implica propiedad conjunta. Los fondos en cuestión eran propiedad exclusiva de mi cliente, ganados a través de su empleo y ahorrados sistemáticamente durante una década. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el costo emocional y financiero de la batalla legal aumentó. La casa de la que Jessica y yo nos habíamos enamorado se vendió a otro comprador. Mis padres comenzaron una campaña de rumores entre los amigos de la familia, sugiriendo que yo tenía problemas de salud mental que me habían llevado a hacer falsas acusaciones contra ellos. Hubo momentos en que transigir parecía tentador, solo para poner fin al estrés continuo. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba la expresión engreída de mi padre al decir esas palabras: gracias por tu ingenuidad. Tu dinero ahora ha asegurado el futuro brillante de tu hermano. Como si mi década de trabajo duro y sacrificio no significara nada. Como si yo existiera solo para impulsar las oportunidades de su hijo preferido. Así que seguimos adelante. Sara reunió a expertos en informática forense,
quienes testificaron sobre la sofisticada naturaleza del spyware instalado en mi ordenador y rastrearon su instalación directamente al periodo en que mi padre tuvo posesión de mi ordenador portátil. Los registros bancarios mostraron claramente mi patrón constante de ahorro durante 10 años, contradiciendo las afirmaciones de mis padres sobre la devolución de deuda. El caso se programó para juicio, con una fecha de audiencia fijada exactamente 3 meses después de mi descubrimiento inicial del robo. A pesar de los intentos de mis padres por retrasar, el juez denegó sus mociones, citando la naturaleza directa de las pruebas. Mientras nos preparábamos para nuestro día en la corte, Sarah recibió una llamada telefónica inesperada. Bradford Montgomery quería discutir los términos de un acuerdo. Mis padres, al parecer, finalmente se habían dado cuenta de que quizás no ganarían esta batalla. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con bancos de madera desgastados e iluminación fluorescente que parecía demasiado dura para el peso de lo que estaba a punto de suceder. Me senté junto a Sarah en la mesa de la demandante, con la espalda recta a pesar del nudo de tensión entre mis omóplatos. Al otro lado del pasillo, mis padres se sentaron con Bradford Montgomery, ninguno mirando en mi dirección. La jueza Patricia Álvarez entró y los procedimientos comenzaron con las declaraciones de apertura. Sarah fue la primera, su voz clara y segura al exponer los hechos crudos del caso sin adornos emocionales. Este caso es fundamentalmente sobre violación, concluyó. Violación de la privacidad a través de software de vigilancia no autorizado, violación de la autonomía financiera a través del acceso a cuentas no autorizado, y lo más doloroso, violación de la confianza sagrada entre padres e hijos. La apertura de Bradford Montgomery pintó un cuadro diferente, retratando a mis padres como mentores preocupados que habían intentado guiar a su impulsiva hija lejos de la ruina financiera. Los Harper tienen décadas de experiencia financiera entre ellos, argumentó fluidamente. Presenciaron a su hija a punto de comprometer todos sus ahorros en una propiedad sobrevalorada en un mercado precario. Sus acciones, aunque quizás excesivas, fueron motivadas por la protección parental, no por la intención criminal. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado de testigos con piernas que se sentían tanto adormecidas como temblorosas. Después de prestar juramento, miré hacia la sala, encontrándome brevemente con la mirada alentadora de Jessica desde la galería. Señorita Harper, comenzó Sarah suavemente. Por favor, cuéntele al tribunal sobre su historial financiero desde que se convirtió en adulta. Describí mi camino hacia la independencia, los múltiples trabajos, el presupuesto cuidadoso, el ahorro sistemático, todo documentado en los registros financieros ya presentados como prueba. Expliqué mi sueño de tener una casa propia y la seguridad que representaba para mí. ¿Y cuando sospechó por primera vez que algo andaba mal con su cuenta?, preguntó Sarah. Detallé las notificaciones extrañas, el descubrimiento del spyware y el momento devastador en que me di cuenta de que todos mis ahorros habían desaparecido, transferidos a una cuenta a nombre de mi padre. ¿Alguna vez dio permiso a sus padres para acceder a sus cuentas financieras? No, nunca. ¿Alguna vez acordó que sus ahorros deberían destinarse a la educación o empresas de su hermano? Absolutamente no. ¿Y cómo le ha afectado este incidente, señorita Harper? Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Más allá del obvio impacto financiero, destrozó mi sentido de seguridad. Las dos personas que se suponía que debían protegerme, en cambio, explotaron mi confianza de la manera más íntima posible, monitoreando mis comunicaciones privadas y tomando lo que tanto me costó construir. Hay momentos en los que todavía no puedo creer que sea real. El contrainterrogatorio de Bradford Montgomery fue agresivo, como se esperaba. Cuestionó mis conocimientos financieros en comparación con la experiencia de mi padre. Implicó que mi decisión de comprar una casa fue impulsada por la emoción en lugar de ser financieramente sólida. Incluso sugirió que mis padres habían discutido sus preocupaciones conmigo varias veces y yo me había negado obstinadamente a escuchar. No, corregí firmemente. Expresaron opiniones sobre mi búsqueda de casa, sí. Pero en ningún momento dijeron, estamos considerando tomar tu dinero para tu hermano en su lugar. Esa no es una conversación que hayamos tenido nunca. El experto en informática forense que examinó mi ordenador fue el siguiente, explicando metódicamente cómo funcionaba el spyware, cuando se instaló y el alcance de la vigilancia que permitía. Este software captura pulsaciones de teclas, incluidas contraseñas, explicó a la jueza, visiblemente perturbada. Toma capturas de pantalla periódicas sin el conocimiento del usuario y las sube a un servidor remoto.
Incluso puede activar la cámara y el micrófono del ordenador de forma remota. Este no es software de monitoreo parental de consumo, sino tecnología de vigilancia sofisticada típicamente utilizada en espionaje corporativo o por investigadores privados. Mi padre se revolvió incómodo en su asiento mientras ella detallaba la fecha y hora exactas en que se instaló el software, coincidiendo precisamente con el momento en que él había llevado mi ordenador portátil para arreglarlo. Quizás el testimonio más perjudicial provino de una fuente inesperada, el gerente del banco que me había ayudado a transferir la mayor parte de mis ahorros a una cuenta segura subió al estrado, confirmando que yo había ido al banco en persona, expresado preocupaciones sobre actividad inusual en la cuenta y pedido ayuda para proteger mis activos. La señorita Harper mencionó específicamente que sentía que alguien podría estar monitoreando su actividad bancaria en línea, recordó. Solicitó que manejáramos la transferencia sin notificación digital ni rastro electrónico, lo cual es inusual, pero no sin precedentes cuando los clientes tienen preocupaciones de seguridad. Este testimonio contradecía directamente la afirmación de mis padres de que yo había fabricado la historia sobre la transferencia de la mayor parte de mi dinero antes de que ellos accedieran a mi cuenta. La verdadera sorpresa del día llegó durante el testimonio de mi hermano Tyler. Había esperado que confirmara su declaración escrita sobre nunca pedir mi dinero, pero fue mucho más allá. Mis padres siempre nos han tratado a Emily y a mí de manera diferente, afirmó claramente. Al crecer, yo recibí oportunidades, confianza y recursos que ella no, sin otra razón que yo era su hijo y ella su hija. Un murmullo recorrió la sala mientras continuaba. Cuando me enteré de lo que habían hecho con el dinero de Emily, supuestamente en mi beneficio, me horroricé, pero no me sorprendió del todo. Esto encaja en un patrón de control que han mantenido sobre ella desde que tengo memoria. Luego, con voz firme, reveló algo que yo no sabía. Después de que Emily descubrió lo que había sucedido, nuestros padres se acercaron a mí con $50,000 para que empezara mi negocio de inmediato, diciendo que era mi parte de una inversión familiar. Cuando me negué y dije que apoyaría a Emily en la corte si era necesario, amenazaron con retirar completamente la financiación para mi educación. Mi madre hizo un pequeño sonido desde su asiento, y el rostro de mi padre se puso rojo oscuro. Tyler, ya basta, dijo bruscamente, ganándose una rápida reprimenda de la jueza por hablar fuera de turno. Al finalizar el primer día de los procedimientos, Sara parecía cautelosamente optimista. La jueza parece preocupada por las pruebas, susurró mientras recogíamos nuestras cosas, particularmente por la naturaleza sofisticada del spyware y el testimonio de tu hermano. El segundo día trajo un desarrollo inesperado. Antes de que comenzaran los procedimientos, Bradford Montgomery solicitó un breve receso para hablar con sus clientes. Cuando se reanudó la corte 30 minutos después, se acercó al estrado. Su señoría, mis clientes desean proponer un acuerdo. Los términos eran sencillos: devolución total de los $39,000, más $20,000 en daños para cubrir mis honorarios legales y angustia emocional. A cambio, yo retiraría todas las reclamaciones y aceptaría no presentar cargos penales. La jueza Álvarez se volvió hacia mí. Señorita Harper, ¿son aceptables para usted estos términos? Miré a mis padres. Los miré de verdad, quizás por primera vez en mi vida adulta. La postura perfecta de mi madre, la fachada segura de mi padre. Ambos ahora mostraban grietas bajo presión. Habían monitoreado mis comunicaciones más privadas, violado mi confianza, tomado lo que no era suyo, todo mientras creían tener derecho a controlar mi vida, incluso como adulta. No, su señoría, dije claramente. Esos términos no son aceptables. Bradford Montgomery pareció atónito. Sara se acercó a mí, susurrando urgentemente. Emily, esta es una oferta razonable. Deberíamos considerarla. He pasado toda mi vida siendo razonable mientras ellos han estado controlando, respondí en voz baja. Quiero que la corte decida. Y así, los procedimientos continuaron. Los registros financieros de las cuentas de mis padres revelaron algo que yo no sabía: ellos mismos habían estado experimentando una presión financiera significativa. La empresa de inversiones de mi padre había perdido varios clientes importantes en el último año. Su hipoteca estaba en números rojos después de un refinanciamiento inoportuno. La matrícula de la escuela de negocios de élite de Tyler estaba más allá de lo que podían pagar cómodamente. Habían tomado mi dinero no solo por un deseo de controlarme o favorecer a mi hermano,
sino por desesperación para mantener las apariencias y expectativas que ya no podían sostener financieramente. Esta revelación no excusaba sus acciones, pero proporcionaba un contexto que me ayudó a comprender la frenética violación de los límites. Se estaban ahogando y vieron mis ahorros como un salvavidas, justificando el robo a través de una vida de control paternalista. En su alegato final, Sara enfatizó la naturaleza deliberada de las acciones de mis padres. Esto no fue un lapso momentáneo de juicio, afirmó firmemente. Fue una serie calculada de invasiones, ejecutadas durante meses, que culminaron en el robo de los ahorros de toda la vida de mi cliente. El tribunal debe enviar un mensaje claro de que los lazos familiares no eximen a nadie de los límites legales y éticos básicos. El cierre de Bradford Montgomery fue más moderado de lo que había sido su apertura, centrándose principalmente en la reputación intachable de mis padres en la comunidad y su sincera creencia de que actuaban en el mejor interés de la familia. La jueza Álvarez se tomó un día para considerar su fallo. Cuando regresamos a la corte, la tensión era palpable. En el caso de Harper contra Harper, comenzó, con voz severa. Este tribunal falla a favor de la demandante. Las acciones de los demandados constituyen una clara violación de múltiples estatutos relacionados con la privacidad, el acceso no autorizado a ordenadores y el fraude financiero. Ordenó a mis padres que devolvieran los $39.000 completos, más $50.000 en daños punitivos, y concedió una orden judicial permanente que les prohibía cualquier contacto con mis instituciones financieras o dispositivos electrónicos. Aunque el tribunal reconoce la relación especial entre padres e hijos, añadió, mirando directamente a mis padres, esa relación no confiere la propiedad o el control de los bienes de un hijo adulto. La señorita Harper ha demostrado una admirable responsabilidad financiera e independencia. La extralimitación paternalista demostrada por los demandados es particularmente preocupante, dados los métodos sofisticados empleados. Como punto final, señaló que remitiría el caso a la oficina del fiscal de distrito para la consideración de cargos penales, aunque la decisión de procesar quedaría a su discreción. Mis padres permanecieron inmóviles mientras se leía el fallo, el rostro de mi padre pálido, los ojos de mi madre bajos. Habían perdido no solo el caso, sino la narrativa cuidadosamente construida que habían erigido en torno a sus acciones, su crianza y su propia estabilidad financiera. Al salir de la sala, Tyler me alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó, con la preocupación evidente en sus ojos. Consideré la pregunta seriamente. Aún no, respondí honestamente. Pero lo estaré. Las semanas posteriores al fallo judicial trajeron desafíos prácticos y agitación emocional. Mis padres cumplieron rápidamente con la sentencia financiera, probablemente esperando minimizar su exposición a posibles cargos penales. El fiscal de distrito finalmente decidió no iniciar un procesamiento penal, citando el historial limpio anterior de mis padres y la restitución financiera completa ya realizada. Con la devolución de mis $39.000, más los $50.000 adicionales en daños, ahora tenía incluso más que mi objetivo de ahorro original. Jessica y yo reanudamos la búsqueda de casa, aunque el mercado había cambiado ligeramente en los meses de procedimientos legales. ¿Qué tal está?, preguntó Jessica una mañana de sábado en la cama, con su tablet apoyada en las rodillas mientras revisaba los anuncios. 4 dormitorios, cocina reformada, a unos 10 minutos más del centro de lo que buscábamos antes. La casa era hermosa, ligeramente más grande que nuestro objetivo original, con un porche envolvente y un jardín establecido. El precio estaba dentro de nuestro presupuesto, especialmente ahora. Es perfecta, dije, una punzada de emoción reemplazando el nudo de ansiedad que había vivido en mi pecho durante meses. Vamos a verla hoy mismo. 2 semanas después, nuestra oferta fue aceptada. Mientras firmábamos la montaña de papeles al cerrar, sentí una sensación surrealista de logro. A pesar de todo, a pesar de la traición, la batalla legal y la exposición pública, había logrado lo que había trabajado durante 10 años. Felicidades, propietarias, dijo el agente inmobiliario, entregándonos las llaves con un floreo. Esa noche, Jessica y yo nos sentamos en el suelo desnudo de nuestra nueva sala de estar, compartiendo comida para llevar y champán a la luz de una sola lámpara de pie que habíamos traído de nuestro apartamento. Por los nuevos comienzos, brindó Jessica, su copa chocando contra la mía. Y por las lecciones difíciles aprendidas, añadí en voz baja. Las consecuencias emocionales del caso fueron más complicadas que los aspectos prácticos.
Establecí límites firmes con mis padres, incluyendo no visitas sin previo aviso a nuestra nueva casa y no hablar de mis finanzas, nunca. Nuestras interacciones se limitaban a breves y civiles intercambios en reuniones familiares, a las que asistía principalmente para mantener mi relación con Tyler. Mi hermano se mudó de casa de nuestros padres poco después de que terminara el caso judicial, alquilando un pequeño apartamento cerca de su universidad. Estaba cursando su carrera de negocios, pero con préstamos estudiantiles y trabajo a tiempo parcial en lugar de financiación parental. Es más difícil así, admitió cuando vino a ayudarnos a pintar la nueva sala de estar. Pero se siente más honesto de alguna manera, como si estuviera construyendo algo que es verdaderamente mío. Lo entendí completamente. Mis padres intentaron varias reconciliaciones, cada una revelando lo poco que habían cambiado en realidad. Mi madre envió un elaborado regalo de inauguración de la casa con una tarjeta que decía: «Esperamos que ahora vean que todo salió bien al final». Mi padre llamó en mi cumpleaños con una oportunidad de inversión que creyó que sería perfecta para ese dinero del acuerdo, aparentemente sin haber aprendido nada sobre respetar mi autonomía financiera. Cada vez, reforzaba educadamente, pero con firmeza, mis límites, negándome a ser arrastrada a su narrativa preferida de que todo el episodio había sido un desafortunado malentendido, ahora felizmente resuelto. Todavía no lo entienden, le dije a mi terapeuta, la doctora Andrea Reeves, durante una de nuestras sesiones semanales. Había comenzado terapia poco después del caso judicial, reconociendo que la resolución legal no había sanado automáticamente las heridas emocionales. Ven el resultado, la casa, el dinero, pero no entienden lo que destruyeron. La confianza, una vez rota, es increíblemente difícil de reconstruir. La doctora Reeves estuvo de acuerdo. Especialmente cuando la parte que incumple no reconoce completamente la violación. Es posible que tus padres nunca entiendan verdaderamente el impacto de sus acciones. Tu curación no puede depender de su reconocimiento. Esa fue quizás la lección más difícil, aceptar que mis padres quizás nunca entendieran o se disculparan sinceramente por lo que habían hecho. Mi elección era continuar esperando una validación que quizás nunca llegara, o construir mi vida y mi curación independientemente de su reconocimiento. Elegí este último camino. Jessica y yo creamos nuestro hogar juntas, llenándolo de muebles que nos encantaban, pintando las paredes de colores que nos hacían felices, y transformándolo gradualmente en un santuario que se sentía completamente nuestro. Establecimos tradiciones y ritmos que no tenían nada que ver con mi familia de origen. Las consecuencias profesionales del caso me sorprendieron. Aunque me había preocupado la posible vergüenza o daño profesional por los procedimientos judiciales públicos, ocurrió lo contrario. Mi historia resonó con muchas personas, particularmente con jóvenes profesionales que navegan por complejas dinámicas financieras familiares. En una conferencia de tecnología 6 meses después de que concluyó el caso, se me acercó una desarrolladora senior de una importante empresa de ciberseguridad. Tu experiencia fue, desafortunadamente, común, me dijo mientras tomábamos café. Los aspectos técnicos de tu caso, combinados con tu experiencia en desarrollo, te hacen excepcionalmente cualificada para comprender tanto las dimensiones emocionales como técnicas de las violaciones de la privacidad. Tenemos una vacante en nuestro equipo de seguridad familiar si estás interesada. El puesto ofrecía un aumento salarial significativo y la oportunidad de desarrollar herramientas diseñadas específicamente para proteger a las personas del tipo de vigilancia que yo había experimentado. Después de una cuidadosa consideración, acepté, encontrando un propósito inesperado al transformar mi dolorosa experiencia en protección para otros. La carrera de Jessica también prosperaba. Su consultora de diseño había conseguido varios clientes importantes, y estaba considerando incorporar un socio para gestionar la creciente carga de trabajo. Nuestro éxito profesional, combinado con nuestra nueva casa, creó una base de seguridad que ayudó a sanar algunas de las heridas de confianza infligidas por mis padres. Una noche de otoño, mientras estábamos sentadas en nuestro nuevo columpio del porche, observando a los niños del barrio jugar al otro lado de la calle, Jessica metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. He estado esperando el momento adecuado, dijo, con la voz inusualmente nerviosa. Y me di cuenta de que quizás no haya un momento perfecto, pero este se siente cerca. Dentro de la caja había un anillo simple y elegante. Sé que hemos hablado de matrimonio en abstracto, continuó. Pero después de todo lo que hemos pasado este año, estoy más segura que nunca de que eres con quien quiero construir una vida. ¿Quieres casarte conmigo?
La alegría que me inundó en ese momento no estaba contaminada por las sombras del año pasado. Sí, dije simplemente, dejando que deslizara el anillo en mi dedo antes de abrazarla para un beso que sabía a promesas y posibilidades. Tyler fue la primera persona a la que llamé con la noticia, y su genuina felicidad por nosotras fue otra pequeña curación. Se había convertido no solo en mi hermano, sino en mi amigo, nuestra relación recreada en términos más saludables ahora que ambos estábamos libres de las dinámicas manipuladoras de nuestros padres. Nuestra primera temporada navideña en la nueva casa se acercaba con una mezcla de anticipación y aprehensión. La cuestión de si incluir a mis padres en nuestras celebraciones se cernía sobre nosotras. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jessica mientras discutíamos los planes de acción de gracias. La decisión es completamente tuya. Después de mucha consideración, decidí organizar una pequeña reunión que incluía a Tyler y a algunos amigos cercanos, pero no a mis padres. En cambio, les envié una tarjeta breve, pero civil, deseándoles lo mejor para la fiesta. No era perdón, exactamente, todavía no. Pero fue una elección consciente de no permitir que sus acciones continuaran dictando mis elecciones de vida o mi bienestar emocional. Estaba construyendo algo nuevo, algo que honraba la fuerza que descubrí al defenderme, dejando espacio para la alegría, la conexión e incluso la curación eventual. Mientras Jessica y yo preparábamos nuestra primera cena de acción de gracias en nuestra nueva casa, rodeadas de la familia que elegimos, me di cuenta de que, a pesar de todo, quizás por todo, había encontrado mi camino exactamente donde debía estar. Un año después del fallo judicial, mi vida se había transformado de maneras tanto visibles como invisibles. Nuestra casa se había convertido en un verdadero hogar, con un huerto en el patio trasero y paredes llenas de obras de arte y fotografías. Jessica y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en nuestra propiedad, con Tyler como mi padrino y un puñado de amigos cercanos como testigos. Mi relación con mis padres siguió siendo limitada, pero civil. Habíamos establecido lo que mi terapeuta llamaba contacto estructurado, con límites y expectativas claras. Las reuniones familiares se celebraban en lugares neutrales, las conversaciones se mantenían en temas seguros y cualquier intento de discutir finanzas u ofrecer consejos no solicitados se encontraba con una redirección educada, pero firme. Todavía estoy trabajando en el perdón, le dije a la doctora Reeves durante nuestras sesiones ahora mensuales. No por su beneficio, sino por el mío. Llevar el enojo consume energía que preferiría dirigir a otra parte. El perdón no significa olvidar o permitir que los mismos patrones continúen, me recordó. Puede simplemente significar aceptar lo que sucedió y elegir seguir adelante sin permitir que controle tu presente. Esa perspectiva me ayudó a navegar las complejas emociones que aún surgían ocasionalmente. Había momentos en que un comentario casual o un gesto familiar de mi madre desencadenaba un destello de la vieja herida y traición, pero esos momentos se volvieron menos frecuentes, menos intensos, a medida que continuaba construyendo una vida definida por mis elecciones en lugar de sus acciones. Tyler se había graduado y lanzado una startup tecnológica modesta, pero prometedora, financiada a través de una combinación de pequeños inversores y un programa de subvenciones para jóvenes emprendedores. Se había propuesto establecer su negocio completamente independiente de la aportación financiera de nuestros padres, a pesar de sus repetidas ofertas de ayuda. Estoy siguiendo tu ejemplo, me dijo durante una cena en nuestra casa una noche. Construyendo algo que es verdaderamente mío. Su progreso en terapia era evidente en la forma en que ahora establecía sus propios límites y seguía su propio camino sin parecer dividido por la culpa o la obligación. Ambos habíamos aprendido que las conexiones familiares, aunque importantes, no valían la pena sacrificar nuestra autonomía o autoestima. El desarrollo más inesperado del año había sido mi creciente participación en la educación financiera y la concienciación sobre la seguridad digital. Lo que había comenzado como una única conferencia invitada en un colegio comunitario local, compartiendo mi experiencia con estudiantes de protección de identidad, había evolucionado hasta convertirse en una charla regular y, finalmente, en una serie de talleres que desarrollé llamados límites digitales. Los talleres combinaban habilidades prácticas para asegurar la información personal con discusiones más profundas sobre cómo establecer y mantener límites, particularmente en las dinámicas financieras familiares. Me asocié con organizaciones locales contra la violencia doméstica, reconociendo que el control financiero era a menudo un aspecto pasado por alto en las relaciones abusivas. Tu historia resuena porque se trata de algo más que dinero o tecnología, explicó mi cofacilitadora, Marissa, después de una sesión particularmente impactante. Se trata del derecho fundamental a la independencia,
a construir tu propia vida en tus propios términos. El negocio de diseño de Jessica había crecido lo suficiente como para que ella hubiera contratado a 2 empleados y se hubiera mudado a un pequeño espacio de oficina en el centro. Su trabajo aportaba belleza y funcionalidad a espacios de toda nuestra ciudad. Mientras tanto, mi carrera en ciberseguridad me permitía crear protección y tranquilidad para usuarios vulnerables. Juntas, habíamos creado no solo un hogar, sino una base para un trabajo significativo que se extendía más allá de nuestra propia experiencia, transformando el dolor en propósito de maneras que no podría haber imaginado durante esos días oscuros después de descubrir la traición de mis padres. Mi perspectiva sobre la familia había evolucionado significativamente. Llegué a apreciar que la biología no ofrecía garantías de conexiones saludables o respeto mutuo. Las relaciones más significativas de mi vida ahora se basaban en la elección, la confianza y la reciprocidad, en lugar de la obligación o el ADN compartido. Familia es quien te ve claramente y te ama de todos modos, dijo Jessica una noche mientras organizábamos una cena que incluía a Tyler, a mis colegas más cercanos del trabajo y a amigos que nos habían apoyado a través de la batalla legal y más allá. Mirando alrededor de la mesa a estas personas que habían elegido estar ahí para mí, que se habían ganado mi confianza y habían honrado mis límites, supe que tenía razón. Esta comprensión no disminuyó la complejidad de mis sentimientos sobre mis padres. Podía reconocer su papel formativo en mi vida, incluso algunos aspectos positivos de mi crianza, mientras mantenía los límites necesarios para mi bienestar. Podía desearles lo mejor sin permitirles la oportunidad de volver a hacerme daño. En el aniversario del fallo judicial, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. A diferencia de sus intentos anteriores de comunicación, que habían sido defensivos o minimizadores, este mensaje parecía diferente desde la primera línea. He estado haciendo una reflexión difícil, escribió. Aunque todavía creo que nuestras intenciones eran proteger a la familia, he llegado a reconocer que nuestros métodos fueron profundamente incorrectos. La violación de la privacidad y el tomar tu dinero sin permiso fueron violaciones de confianza inexcusables, independientemente de nuestras motivaciones. No espero que este reconocimiento cambie nada entre nosotros. Pero después de un año de terapia propia, sentí que era importante asumir la responsabilidad de mis acciones sin matices. Leí el mensaje varias veces, lo compartí con Jessica y lo discutí en mi siguiente sesión de terapia. No fue una resolución mágica, no fue un momento de reconciliación lacrimógena al estilo de Hollywood, pero fue quizás la primera responsabilidad genuina que mi padre había ofrecido en toda mi vida. Respondí brevemente, agradeciéndole el reconocimiento sin prometer ningún cambio en nuestro acuerdo actual. Una verdadera reparación, si alguna vez fuera posible, requeriría un cambio sostenido a lo largo del tiempo, no un solo momento de lucidez. Mientras reflexiono sobre el viaje desde ese descubrimiento devastador hasta mi vida actual, me sorprende cómo una violación destinada a controlarme y empequeñecerme, en cambio, catalizó un crecimiento e independencia más allá de lo que había imaginado posible. Las mismas cualidades que mis padres intentaron suprimir, mi determinación y autosuficiencia, finalmente me protegieron de lo peor de sus acciones. La lección más valiosa que he aprendido es que la verdadera seguridad no proviene de controlar a otros o de ser controlado, sino de construir una vida alineada con tus propios valores, rodeado de relaciones basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. La libertad no es solo financiera, aunque eso ciertamente forma parte de ella. Es la capacidad de definir tu propio camino y establecer tus propios límites, incluso cuando, especialmente cuando, quienes están más cerca de ti se resisten. Si mi historia resuena contigo de alguna manera, espero que te ofrezca alguna validación o coraje para tu propio viaje. El camino para establecer límites saludables no siempre es recto ni fácil, particularmente con la familia, pero vale la pena cada paso difícil. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites desafiantes con seres queridos? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ayudó a sentirte menos sola, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde podemos crecer más fuertes juntos.